Hola, bienvenidos a la clase número 2 de este workshop de Master Abundance, y hoy vamos a tocar un tema muy importante y que nos va a ayudar a manifestar más abundancia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado olvidar el pasado para vivir el presente? ¿Se han dado cuenta que muchas veces a nivel consciente estamos todo el tiempo viviendo en el pasado, comparando lo que pasó antes con lo que pasó hoy? Bueno, pues déjenme decirles que eso es lo de menos. Lo importante es que nuestro inconsciente está obsesionado con el pasado. Nuestra mente fue hecha para dos cosas. Una, para percibir el tiempo lineal, o sea, para que podamos ver las cosas de manera cronológica. Con eso no nos vamos a meter ahorita porque es física cuántica y realmente este workshop no se trata del tiempo. Pero bueno, percibimos que las cosas pasan de manera cronológica gracias a nuestra mente. Y la otra función que cumple nuestra mente es repetir el pasado en el presente, que eso prácticamente es nuestro instinto de supervivencia. Nuestra mente está obsesionada con el pasado. Siempre se está repitiendo el pasado en mi presente. Tenemos que entender que el consciente y el inconsciente están en un loop constante, o sea, en un ciclo constante infinito, donde van a estar repitiendo el pasado. Entonces el inconsciente tiene una idea del pasado que transmite a la conciencia y este es un ciclo infinito. Por eso vemos constantemente que repetimos experiencias, patrones y siempre está pasando lo mismo en nuestras vidas porque vivimos en este ciclo infinito. Acuérdense que la conciencia es un ciclo infinito y el inconsciente estamos hablando que está obsesionado con el pasado, pero ahorita lo vamos a ver de otra manera. El inconsciente fue hecho para protegernos, siempre está en alerta, es el instinto de supervivencia. Entonces, tiene que ver mucho con nuestra percepción, porque todo el tiempo está comparando objetos, personas, experiencias, todo lo que pasa con el pasado. Es como si fuera una computadora, entonces ve un gato azul y busca en el archivo de Excel gato azul, sí tengo esta referencia, esta, sí, gato azul es malo. Entonces comunica a la conciencia que el gato azul es malo, asociándolo con el pasado, y entonces como la conciencia manifestamos una y otra vez los patrones, porque hagan de cuenta que el pasado es el archivo del inconsciente en el que basa nuestra realidad. Por eso es tan importante trabajar en ese archivo del inconsciente para poder transformar nuestro presente. El inconsciente no es una decisión razonada, pero sí podemos usar el consciente para sugestionarlo. El inconsciente, si se acuerdan de las clases de secundaria, de prepa, nos hablaban de que el inconsciente es el responsable de que respiremos, de que manejemos, y no es algo que se razone, simplemente el inconsciente está sobreviviendo y hace las cosas. Entonces al inconsciente no le podemos entrar por medio de la razón, no le podemos decir, oye inconsciente, esto no me está funcionando, porque el inconsciente no lo va a entender. Pero como les decía, afortunadamente tenemos el consciente para poder manejar nuestro inconsciente, y nuestro consciente puede ser consciente de lo que quiere cambiar y puede buscar una estrategia para programar el inconsciente y cambiarle ese pasado. El inconsciente realmente siempre está eligiendo todo sin que nos demos cuenta. A lo mejor tú piensas que tu pareja tú la elegiste, pero realmente la elegiste a nivel inconsciente por características del pasado. A lo mejor se parece a tu papá, a lo mejor a tu mamá, a lo mejor te recuerda a la película que viste cuando tuviste 10 años que cambió tu idea del amor, no sé, por muchas cosas. Entonces, el inconsciente siempre está eligiendo por nosotros cuando vivimos en automático. Pero lo más importante es que el inconsciente siempre está repitiendo lo mismo para sobrevivir. ¿Por qué? Porque se basa en los hechos que pasamos, en las experiencias del pasado para saber si fueron buenas o malas, y en base a eso nos protege en el presente volviendo a repetir lo mismo. Por eso les decía, vivimos en constantes patrones que se repiten en nuestra abundancia, en la manera en la que nos relacionamos con el dinero, en la manera en la que nos relacionamos con las personas. ¿En qué se basa el inconsciente para repetir? En la emoción. Todo lo asocia a una emoción, y recordemos que solo hay dos emociones, amor y miedo. Entonces, como repetimos, esta es más o menos la secuencia. Yo tengo un pensamiento o alguna experiencia, y ese pensamiento o
o experiencia se asocia a una emoción, que solo hay amor y miedo, genera una creencia, que es lo que asumo, y siempre lo que asumo manifiesto. Entonces, por ejemplo, si yo pienso que tener mucho dinero es peligroso y tuve una experiencia en la que me asaltaron y me quitaron mucho dinero, entonces esos pensamientos y esa experiencia los voy a ligar a la emoción del miedo, y entonces siempre voy a creer por mis pensamientos ligados a esa emoción que es malo tener dinero porque es peligroso y me lo pueden quitar. Entonces asumo y tengo la creencia de que cada vez que yo tenga dinero me lo van a quitar. Entonces por eso repelo el dinero, por eso no manifiesto el dinero, por eso mi inconsciente está todo el tiempo repeliendo manifestar el dinero, porque tiene esa creencia. Ahora, la buena parte de todo esto es que somos el observador. Recuerden lo que les puse hoy en el Facebook, lo que hablábamos ayer en la clase de la conciencia. Gracias a Dios no somos esta persona que piensa ni que siente, somos el observador, somos la conciencia. Entonces el observador no piensa ni siente. Podemos generar estrategias para cambiar nuestro pasado. Entonces, quiero que se pregunten un poquito ¿qué emociones asocian con el dinero, con la abundancia, con el trabajo? Si tienen dudas de sus capacidades, y todo esto lo vamos a ir trabajando en el workshop. Ahora, vamos a ver una de las técnicas que a mí más me gustan y que más funcionan para manifestar, que manifestar realmente quiere decir programar el inconsciente. Entonces, esta técnica se llama repasar el pasado. Es una técnica extremadamente poderosa que básicamente de lo que se trata es de modificar los eventos que pasaron en el pasado para modificar el presente. Y es ahí donde ocurre la magia, porque como ese pasado se tiene que empatar con mi presente, pasan cosas literalmente que podemos llamar mágicas. Cambian situaciones, cambian personas, comienzan a pasar cosas para que se alinee ese presente al pasado que yo estoy manifestando. Entonces cambia todo mi entorno, y yo sé que ahorita pueden decir, no, pues no te creo, suena como mágico. Y es que sí, no solo cambiamos nuestras reacciones o nuestra manera de ver el pasado, y cuando cambiamos eso pues ya no nos afecta, sino que también se desencadena en hechos que pueden transformar totalmente tu vida. Por ejemplo, hay una historia de una chica que siempre vivió con mucha carencia en su casa, vivían en una casa muy humilde, creció en una familia donde nunca había dinero, y en eso la chica conoce esta técnica de repasar el pasado y crea una escena en su cabeza que comienza a visualizar, donde se imagina una escena chiquitita de un cumpleaños en su niñez, donde se da cuenta de que viven en una casa enorme, en una casa pues de una familia con dinero. Entonces empieza a quedarse dormida visualizando esa escena una y otra vez, y en menos de 3 semanas su relación con el dinero empieza a cambiar. Le empiezan a pagar más en el trabajo, su mamá consigue trabajo, su papá recibe una herencia, y parece que todos empiezan a empatar esa realidad de que siempre tuvieron dinero. Entonces ese es el tipo de magia que pasa cuando trabajamos con repasar el pasado. Hacer la técnica de repasar el pasado realmente nos hace cuestionarnos cómo es que funciona este universo, cómo funciona el tiempo. Parece un juego, ¿no? Parece una película de ciencia ficción, pero realmente sí funciona así. Esta técnica, como les digo, es magia, porque nos damos cuenta que cuando cambiamos el pasado en nuestra mente, desde el presente todo nuestro entorno cambia para empatar ese nuevo pasado. ¿Te has preguntado qué es el pasado? ¿Cómo sabes que existió el pasado? El pasado, al final, solo es una representación en tu mente de algo que crees que existió, algo que crees que pasó de cierta manera, pero ya no está pasando. No tienes manera de comprobar que el pasado fue así, solo existe en tu mente. Al final, ¿se dan cuenta? Es imaginación, es un acto imaginario. Entonces, si el pasado solo existe en mi mente, ¿creen ustedes que es posible cambiarlo? Lo único que existe es el presente, aquí y ahora. Por eso desde el presente podemos viajar en el tiempo y cambiar el pasado. Cuando modificamos el pasado, se van a mover cosas, o sea, van a pasar sincronicidades para empatar ese pasado en el presente como si fuera algo real. Por eso les digo que hagan este ejercicio, cambien algo de su pasado.
lo toco en el workshop de la persona en específico. Si tuviste algún exnovio que te hizo daño y tú dices que acabaron muy bien, de repente 3 días después te lo encuentras en la calle y te saluda súper bien. Pasan este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nuestra mente está obsesionada con el pasado y manifiesta con referencia al pasado. Entonces, cuando le cambiamos el pasado, abrimos el campo de posibilidades y todo empieza a moverse para que yo pueda creer que realmente tuve ese pasado. Claro que todo esto lo tenemos que hacer a nivel inconsciente. Todo lo que existe está realmente en tu imaginación, no está en esta realidad física. Es como si tuviéramos un superpoder, que todo lo que procesamos a nivel mental, consciente e inconsciente, se traslada a esta realidad, se manifiesta. Es como, sí, como magia. Imagínense que están en un cine y ustedes son ese observador que está viendo la película y a través de la mente están eligiendo qué va a pasar en la película y lo ven representado en su realidad. Pero al final nosotros somos los creadores y nosotros somos los que estamos eligiendo qué está pasando. Pero como ya hemos hablado en el workshop, es todo a nivel inconsciente. Lo que existe dentro de la mente es lo que existe afuera. Por eso debemos aprender a manejar nuestra mente a nuestro favor. Bueno, antes de pasar a esto, ¿se acuerdan que les hablaba de Juan? Que vamos a pasar este workshop en el ejemplo de Juan. Bueno, ya hablamos de que Juan es un oficinista, que está harto de su trabajo, que quiere emprender, que quiere tener tiempo libre, que quiere ganar más dinero. Pero hay algo que... Bueno, acuérdense que ¿qué está pasando con Juan? No le gusta su trabajo, no tiene una muy buena relación con el dinero, parece que no importa lo que haga, en el trabajo siempre le pagan menos, le pagan tarde, lo que le pagan no le alcanza para cubrir sus gastos y siempre vive muy limitado y estresado con el dinero. Entonces, aunque él le eche ganas en el trabajo, parece que no valoran sus talentos, le pagan menos, no le alcanza y es el ciclo constante en el que Juan está viviendo su vida. Lo que nosotros no sabemos es que Juan hace 10 años vio como su familia, que era una familia de mucho dinero, perdía todo el dinero porque su papá era de esas personas que jugaban y apostaban dinero. Esto generó varios problemas en Juan, ¿no? Una es que piensa que el dinero se acaba y que como él se relaciona con su papá, él es su papá, imagínense la figura que es para él, y como él se relaciona con su papá, él piensa que puede él hacer algo mal como su papá y acabar mal y perder todo el dinero. Por lo tanto, Juan es muy inseguro y Juan está todo el tiempo repeliendo el dinero, porque él siente que tener mucho dinero lo va a hacer algo malo y va a perderlo todo, y esto lo está viviendo en su mente inconsciente una y otra vez ese ciclo. Por eso Juan nunca tiene dinero. Si Juan usara esta técnica de repasar el pasado y construyera una nueva historia en la que ayudara a su mente a asumir que su papá no jugaba, que nunca perdieron el dinero, toda la historia de Juan se movería y hoy cambiaría. Entonces, ¿cómo le puede hacer Juan para grabar un nuevo pasado en su inconsciente? Bueno, en Erior creemos que una de las maneras más fácil de cambiar el pasado, hay varias técnicas, pero vamos a tocar solo la que consideramos más fácil, y es contarnos una nueva historia. No saben el poder que tiene escribir esa historia. Y después agarramos esa historia y la leemos. Lo recomendable es cuando queremos cambiar algo del pasado es leerlo todas las noches. En Erior también tenemos el audio script, que es un audio audible y subliminal, y lo que pasa es que tú escuchas el audible en el día para tener consciente esa nueva historia, y luego te duermes escuchándolo en la noche, y en la noche es cuando nuestro inconsciente está más vulnerable y entonces ese script entra directamente a nuestra mente y por lo tanto se manifiesta. Además, el inconsciente se maneja a través de historias. Entonces, acuérdense que cuando le cambiamos el pasado lo va a reflejar en el presente. Entonces, bueno, supongamos que Juan, al igual que ustedes, ya se dio cuenta de esta técnica y dice, quiero cambiar mi pasado porque eso es lo que está haciendo que hoy esté repeliendo el dinero. Entonces, Juan va a construir un script que diga más o menos así. Para los que no saben qué es un script, es contarnos una historia, es hacer un guión. Un guión de algo es algo pequeño, algo que no debe ser muy largo para cambiar una historia del pasado, del presente. En este caso vamos a cambiar una historia del pasado, de nuestro pasado. Entonces Juan escribiría, soy Juan,
Soy increíblemente abundante. Nunca he sufrido carencia. Mi familia siempre ha sido muy abundante. Me acuerdo cuando mi papá fue internado por adicción al juego y salió meses después. Fue lo mejor que pudo haber pasado, porque jamás perdimos nuestro dinero. Al contrario, mi papá desde ahí ganó mucho más dinero y gracias a ello yo también pude emprender mi negocio y tengo mucho dinero. Entonces aquí Juan cambió completamente la historia, el pasado. Ya no existe ese papá que cambió el dinero, existe ese papá que fue a rehabilitación y que al contrario saliendo ganó más dinero. Hay una técnica de la manifestación que es, me acuerdo cuando algo les preocupe mucho, usan esta técnica en su script o en la historia que quieren hacer. Entonces simplemente es poner me acuerdo cuando y ofrecer una solución. Aquí lo estamos haciendo. Me acuerdo cuando mi papá fue internado por adicción al juego, que eso es lo que me preocupa. Y ya después dije la solución y salió meses después. Fue lo mejor que pudo haber pasado porque jamás perdimos nuestro dinero. Es una técnica muy poderosa para que la tengan en mente. Entonces, yo les garantizo que si Juan hace esta historia, la lee por las noches, 10 minutos antes de dormir, en un periodo de 3 meses, no inventen todo lo que se va a mover en su realidad. Es impresionante. Seguramente le van a empezar a pagar más dinero en el trabajo, seguramente se le van a ocurrir nuevas ideas de nuevos negocios y los va a hacer, va a conocer a las personas correctas, de repente va a ver que su papá empieza a ganar muchísimo dinero. Todo se va a mover para empatar ese pasado en el presente. Por eso revisar el pasado es una de las técnicas más poderosas. Entonces esto es un mind hack. Tu mente está obsesionada con el pasado. Si le cambiamos el pasado y como siempre quiere representar el pasado en el presente, ¿qué va a pasar si le ponemos un pasado fabuloso? Nuestro presente va a ser fabuloso. Entonces yo los invito a que cambien su pasado en relación con sus finanzas, con su trabajo, con el dinero, que si tuvieron una familia con carencia, cambien ese pasado. La mente está obsesionada con el pasado y entonces en el presente se van a manifestar cosas maravillosas. Acuérdense que el pasado siempre se repite en el presente y tiene mucho que ver con nuestras memorias de niños, las experiencias que fuimos adquiriendo y las historias que nos contamos. Entonces podemos atacar el pasado desde diferentes ángulos, desde mi historia familiar, mi historia personal y profesional o hasta la historia del mundo en el que vivo. Si yo soy de esas personas que me la paso diciendo que el mundo está cada vez peor, que siempre ha habido devaluaciones, que siempre han robado dinero, que ahora con el coronavirus no va a haber dinero, pues eso se va a ver reflejado en mi realidad. También puedo cambiar la historia del mundo en el que vivo y decir que el mundo siempre ha sido maravilloso y justo, que siempre ha habido dinero para todos. Y aunque cuando tratamos de cambiar una creencia a nivel Matrix, así le digo yo, Matrix es esta realidad 3D, es mucho más tardado, es totalmente posible. Ya les contaba yo en uno de mis podcasts que para cambiar una creencia de la Matrix mínimo necesitamos 6 meses y ser constantes y hacerlo diario, pero sí se puede. Pero aún así vale la pena contarnos otra historia del mundo en el que vivimos. Ahora en el workbook vamos a jugar un poquito con el tiempo, no saben, vamos a hacer un script poderosísimo, porque vamos a imaginar ya la persona que somos o que queremos ser desde el futuro y vamos a contarnos cómo llegamos ahí, cómo fue nuestro pasado. Entonces, supongamos que Juan, en el futuro, que es el presente ahora, Juan tiene una empresa donde vende comida saludable para perros y le va increíble, tiene un negocio digital. Y recuerde que Juan estaba trabajando como administrador era un empleado y se manejaba en el área de administración. Entonces Juan, desde el futuro va a crear un pasado diferente. Entonces va a meter como lo que acabamos de leer de su papá, pero también va a decir: qué afortunado soy de que nunca tuve que trabajar en una oficina, siempre tuve dinero para emprender y por eso me fue súper fácil poner este negocio de la comida para mascotas y hoy me va increíble. Entonces está contando las experiencias o cómo llegó ahí, solo que es muy importante que no nos metamos en el cómo, sino en ideas generales. No vayan a poner que el dinero me llegó porque fulanito me prestó 100,000 pesos. Simplemente hablen muy general de oportunidades, de conocer personas, de que siempre tuvieron dinero, que el dinero siempre les llegó para emprender. No digan de dónde viene, simplemente digan que siempre llegó, porque cuando nos metemos con el cómo, limitamos nuestras posibilidades de manifestar. Entre más generales seamos, más manifestamos, que es lo que vimos en la clase número 1.
Entonces imagínense que que ya pasó este workshop, que ya llegaron a ser esa persona que siempre han deseado y van a hablar de su pasado y van a cambiar el pasado no solo ficticio, sino real. Ustedes digan que siempre han vivido en opulencia, que nunca en carencia, que sus familias han sido abundantes, solucionen cualquier tipo de problema o trauma y ese script luego lo vamos a usar para manifestar y va a ser muy poderoso. Bueno, espero que esta clase les haya gustado, les haya quedado claro y nos vemos mañana.